En las colinas verdes del Valle del Cauca, donde el aroma dulce de la caña de azúcar suele dominar el aire y los paisajes parecen sacados de una postal de paz, se gestó durante la década de los 90 una de las organizaciones más sanguinarias, ricas y tecnológicamente sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Mientras el planeta entero celebraba la caída de Pablo Escobar y el aparente desmantelamiento de la estructura piramidal del Cártel de Cali, una nueva generación de criminales observaba desde las sombras con una mezcla de ambición desmedida y profundo desprecio por la vieja guardia. No eran simples aprendices. Eran los antiguos lugartenientes y jefes de seguridad, hombres que habían aprendido la logística impecable de los hermanos Rodríguez Orejuela, pero que poseían la ferocidad volcánica de los sicarios de Medellín. Esta organización no solo heredó las rutas de la cocaína hacia los Estados Unidos, sino que perfeccionó el arte de la corrupción estatal y llevó la violencia interna a niveles de una guerra civil privada que desangró a todo un departamento. Su nombre era el Cártel del Norte del Valle, una hidra de múltiples cabezas que durante su apogeo llegó a suministrar más del 60% de la cocaína que consumía el mercado norteamericano. Esta es la crónica de la Hermandad de los Overoles, de su ascenso meteórico y de la guerra fratricida que los terminó devorando desde adentro por su propia codicia. Pero antes de sumergirnos en los expedientes de este imperio criminal que logró infiltrar las esferas más altas del poder en Colombia y desafiar a la DEA con tecnología de vanguardia, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Dale al botón de like si quieres que sigamos documentando la caída de los grandes imperios del narcotráfico. Ahora sí, viajemos al corazón del valle para conocer a los hombres que hicieron temblar a un continente entero. Para entender al Cártel del Norte del Valle, hay que entender el vacío de poder absoluto que dejaron los grandes monopolios a mediados de los 90. Tras la captura de los líderes de Cali en 1995, el mundo creyó que el tráfico se detendría, pero en ciudades estratégicas como Cartago, Tuluá y Palmira, ya existía un grupo de hombres que operaba bajo una sombrilla de terror. El líder indiscutible en los inicios era Orlando Henao Montoya, conocido como el Hombre del Overol. Henao era un estratega brillante y un expolicía que entendía perfectamente cómo funcionaba el sistema por dentro. Sabía quién tenía un precio y quién representaba un peligro real. Fue él quien impuso la idea de que el negocio debía ser una confederación de clanes, una junta directiva donde cada patrón tuviera su propia autonomía, pero respondiera a intereses comunes. Bajo su mando, el cártel se organizó con una eficiencia empresarial asombrosa. La estructura contaba con figuras clave: Diego Montoya, alias Don Diego, el jefe de las finanzas; Wilber Varela, alias Jabón, un ex policía de tránsito que se encargaba del ala militar; y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un genio de la logística. Esta organización se diferenció de sus predecesores por su capacidad de infiltración absoluta. Mientras los de Cali compraban políticos, los del norte del valle compraron el aparato de inteligencia, creando una red de informantes dentro de la policía y el ejército, que les permitía conocer los operativos de captura semanas antes de que ocurrieran. La estabilidad de esta junta dependía exclusivamente del respeto hacia Orlando Henao. Sin embargo, cuando Henao fue asesinado en prisión en 1998 por un antiguo socio, la ambición y la paranoia fracturaron al cártel en dos bandos irreconciliables. Fue el inicio de una de las guerras más sangrientas en la historia de Colombia. Por un lado, Don Diego consolidó un ejército privado de élite llamado Los Machos, dedicado a defender las zonas de cultivo en el cañón del río Garrapatas. Por el otro lado, Wilber Varela, Jabón, un hombre con rasgos psicopáticos, formó a Los Rastrojos, una máquina de matar que pronto superaría en poder a sus propios creadores. Lo que comenzó como una disputa por rutas se convirtió en una guerra de exterminio total. La crueldad llegó a niveles inhumanos. El cártel comenzó a utilizar métodos de tortura, grabados en video para amedrentar a sus rivales, y el uso de motosierras se volvió una firma común para desaparecer cuerpos. Durante los años 2003 y 2004, la guerra entre Don Diego y Jabón dejó más de 1000 muertos. No se trataba solo de negocios. Era un duelo de egos entre el narco tradicional y el sicario que quería ser el patrón absoluto.
Esta violencia terminó por debilitar la estructura frente a las autoridades, pero antes de su colapso, demostraron una capacidad técnica que desafió toda lógica internacional. Si te parece fascinante cómo una organización criminal puede ser más eficiente que el Estado, no olvides darle a like al video. Tu apoyo es vital para seguir manteniendo estos expedientes. Mientras el ala militar se desangraba, el ala logística liderada por Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, llevaba el tráfico a una escala de ciencia ficción. Chupeta fue el pionero en el uso de semisumergibles, naves capaces de transportar hasta 10 toneladas de cocaína a ras de agua para evadir los radares de la Guardia Costera. Estas naves eran construidas en astilleros clandestinos en la selva y representaron un desafío tecnológico inmenso. Pero la obsesión de Chupeta no era solo el transporte, sino su propia identidad. Sabía que su rostro estaba en todos los carteles de búsqueda, así que se sometió a más de 20 cirugías estéticas en Brasil. Se modificó los pómulos, se estiró la piel, cambió su mandíbula e inyectó silicona en sus párpados para borrar su pasado. El resultado fue una máscara humana, un rostro artificial que apenas guardaba relación con el original. Además, Chupeta perfeccionó el sistema de las caletas, escondiendo millones de dólares en efectivo y lingotes de oro dentro de las paredes de casas normales. Cuando fue capturado, la policía encontró más de 60 millones de dólares enterrados en una sola propiedad. Un botín tan grande que algunos agentes no pudieron resistir la tentación y terminaron robando parte del tesoro, convirtiéndose ellos mismos en fugitivos. El Cártel del Norte del Valle no habría sobrevivido sin su red de protección estatal. El ejemplo más claro fue el coronel de la policía Danilo González, un antiguo héroe nacional que terminó siendo el principal asesor de seguridad del cártel. Él les enseñó tácticas militares y cómo detectar micrófonos de la DEA. Fueron estos capos quienes financiaron gran parte del escándalo del Proceso 8000, asegurándose de que la clase política estuviera en deuda con ellos. Sin embargo, este exceso de confianza permitió que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos empezara a recolectar pruebas irrefutables. La traición, motor del narco, comenzó a corroer la organización desde adentro, con mandos medios colaborando con Estados Unidos a cambio de protección. El ocaso fue tan dramático como su ascenso. Wilber Varela, Jabón, huyó a Venezuela convencido de ser invulnerable, pero su paranoia fue su sentencia. En 2008, sus propios lugartenientes lo traicionaron y lo asfixiaron mientras dormía. Por otro lado, Don Diego tuvo un final humillante en 2007, siendo capturado en una finca mientras se escondía en los matorrales en ropa interior. Con su captura y la extradición de Chupeta, el cártel dejó de existir como unidad centralizada, dando paso a las bandas criminales más pequeñas y difíciles de rastrear que hoy azotan la región. El Cártel del Norte del Valle dejó un rastro de miles de muertos y la lección de que el crimen organizado, al alcanzar su máximo poder, tiende inevitablemente al canibalismo. Ahora es tu turno de participar. ¿Crees que la fragmentación del cártel hizo que el narcotráfico fuera más difícil de combatir al dividirse en grupos pequeños? ¿Fue el cambio de rostro de Chupeta una genialidad o un acto de desesperación? Deja tu comentario detallado abajo. Si te ha gustado este video, suscríbete y comparte este video con quienes quieran entender la historia real detrás de los titulares. Nos vemos en el próximo expediente.